Y bueno, buenas noches, estimados estudiantes, un cordial saludo. Como les había presentado en la webconferencia, les doy la bienvenida a esta tercera fase del curso correspondiente al objeto práctico del marco referencial. Eh, pues espero que la webconferencia les haya sido productiva y hayan pues podido construir un avance del marco referencial a partir del objeto teórico y práctico. Y en esta fase, digamos 3, vamos a avanzar en la construcción del marco referencial a partir del objeto práctico, que es pues una herramienta aplicada para aportar una solución al problema real que ustedes identificaron en la empresa o el sector de sus proyectos. Entonces, en esta sí vamos a ver de qué trata el objeto práctico y cómo pueden pues enfocarlo para sus proyectos. Entonces, en esta fase, como les mencionaba, se trata del objeto práctico. Nos vamos a centrar en el objeto práctico, que es en el que se debe contextualizar y describir detalladamente el objeto de estudio, incluyendo el sector y la empresa donde se desarrollará el proyecto. El objeto práctico les va pues, a permitir conectar su investigación con un contexto real, lo que aporta pues, mayor relevancia y aplicabilidad para el proyecto. Este análisis detallado del sector y la empresa pues, les va a proporcionar una comprensión a profundidad del entorno en el que se planea pues, implementar su propuesta de solución. Además, esta fase tiene el propósito de permitirle realizar pues un análisis, digamos, en detalle de las características del entorno en el cual pues ustedes van a aplicar su propuesta. Y esta contextualización es importante porque les va a permitir comprender el marco referencial en el que operará sus proyectos y establecer, digamos, un vínculo directo entre la empresa o el sector con el problema que ustedes buscan solucionar. Entonces, pues en el sector la idea es exponer la situación actual de los países, digamos, a nivel internacional con respecto al sector de su objeto de estudio. ¿Sí? Eso es a nivel, digamos, mundial y lo relacionamos a nivel nacional con Colombia, por ejemplo, por medio de un cuadro comparativo para establecer cuáles son los aspectos en los cuales se puede mejorar. Por ejemplo, en este caso, el sector que se escogió eh, de la logística, entonces se analizó, por ejemplo, la logística inversa, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, digamos que en la parte internacional se recolectó información de indicadores a nivel internacional, como son el LPI o el índice de desempeño logístico y el análisis de logística inversa a nivel, digamos, internacional. Y se seleccionaron, por ejemplo, estos continentes y países, digamos, eh, que eran relevantes para el objeto de estudio en este caso de la logística inversa. Entonces, se seleccionaron Latinoamérica, Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica, para hacer ese análisis a nivel internacional. Ya pasando al nivel nacional, se tomaron pues, estudios de logística en Colombia y estudios de caso en logística inversa en Colombia. Y se utilizaron estos instrumentos que fueron pues la encuesta nacional logística del 2015 al 2022 y la política nacional de logística, el COMPES 3982. Entonces, la idea con toda esta información, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es hacer un resumen de las características más importantes del sector de sus proyectos y de sus objetos de estudio, de cada uno de los países que ustedes analizaron
con el fin pues, de realizar una comparación con la situación actual a nivel nacional en Colombia con relación pues, a sus temas de estudio. Esto es en cuanto al sector. Ya pasando a nivel local, digamos a nivel de la empresa, la idea es describir la empresa o a nivel local donde ustedes van a desarrollar sus proyectos para entender cuáles son las características, digamos, de la empresa, por ejemplo. Si es un negocio, cuál es el tipo de negocio, el tamaño, las operaciones, los procesos y estadísticas relacionados al objeto de estudio que ustedes tienen, van a desarrollar en su proyecto. En este caso, por ejemplo, se hizo un estudio sobre la logística y se realizó la caracterización de una empresa, que en este caso fue Servientrega. Entonces se hizo una descripción general, aquí como lo podemos ver, de la empresa, se definió el alcance, las delimitaciones y se explicó pues la información recopilada en la empresa en relación al objeto de estudio. Lo primero pues fue esa descripción general y también se hizo una descripción en un flujograma con la información recopilada. Entonces, esta misma metodología, la que ustedes pues podrían aplicar y estructurar a sus temáticas. Ya dependiendo pues del objeto de estudio, muchas veces podemos ver que el objeto práctico es más relevante en el sector, ¿sí? Como vimos anteriormente, que en la empresa, porque pues la empresa no es solamente una empresa, sino puede ser varias empresas, ¿sí? Son las empresas similares del negocio que ustedes están abordando. Entonces, es donde ustedes, digamos, la empresa es donde en general ustedes pueden aplicar el modelo o donde aplica el tema o la temática que están trabajando, ¿sí? Porque si pues, si no tienen una empresa, no, entonces identifiquen en qué tipo de empresas o en dónde se puede aplicar el proyecto que ustedes tienen. Y lo mismo pasa con el sector. Muchas veces en el sector pues no tenemos referentes a nivel internacional, sino a nacional solamente. Por ejemplo, un proyecto que trabajaba con la panela y pues resulta que la panela a nivel internacional pues no hay estudios eh, o no hay, hay muy pocos estudios que se hagan en diferentes países a Colombia. Entonces, se tiene que acudir a lo que se ha hecho a nivel nacional o en el lugar donde se esté produciendo de forma similar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque pues, la información que vayan a buscar y en donde la vayan a buscar es lo que a ustedes les va a servir para hacer ese objeto práctico. Recuerden que este trabajo les debe servir para, pues más adelante, aplicar sus proyectos o en sus trabajos, por lo que pues debe ser un trabajo valioso para ustedes y la idea es que lo hagan pues cuidadosamente para que puedan aplicarlos en sus trabajos o en el trabajo en el que se dediquen. Entonces, por último, vamos a ver, recapitular un poco lo que es el objeto teórico, práctico y el metodológico, que son pues, la base que sustenta cualquier proyecto de investigación o proyecto aplicado. Y en ellos se encuentran digamos, la fundamentación teórica, conceptual y referencial del problema a indagar. Y también, pues, el proceso de recolección y análisis de información necesaria para dar respuesta al problema y a los objetivos o a la pregunta de investigación eh, que ustedes tengan propuestas en sus proyectos. Entonces, de eso se trata pues el marco referencial y la metodología que estamos viendo. En estas tres fases que estamos abordando, digamos, nuestro objetivo ha sido identificar esos elementos fundamentales que componen el objeto teórico, el práctico y vamos a ver en la próxima fase el metodológico de un proyecto, así como pues su función e implementación en un proyecto, ya sea de investigación o aplicado.
Y como lo vimos en la fase 2, el objeto teórico pues comprende el marco teórico, que es uno de los elementos fundamentales en cualquier proyecto. Ya en él se encuentra, por ejemplo, las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias que dan el sustento teórico, conceptual y referencial a todo el proyecto. Y para su construcción, pues ustedes deben elegir o eligieron los autores que eran más representativos o son más representativos para sus proyectos, incluyendo pues también las teorías que mejor sustentan las ideas del proyecto y la relación que existe entre las mismas. En esta fase 3 nos centramos en el objeto práctico, ya a manera más de contextualizar y describir en detalle el objeto de estudio, pero a nivel del sector, que es ya sea internacional o los países a nivel mundial, y la empresa, que es la parte local, donde se va a desarrollar el proyecto, donde ya lo van a aplicar. Y la idea es conocer muy bien esa empresa y el sector, tanto pues a nivel nacional e internacional, si aplica, si hay eh, a nivel internacional, y describir pues también la empresa, por ejemplo, si se lo van a aplicar en una empresa o varias empresas, para entender las características como el tipo de negocio, el tamaño, las operaciones y los procesos y estadísticas que sean relacionados con su objeto de estudio. De eso se trata el objeto práctico. Luego, pues más adelante abordaremos el marco metodológico, que el marco metodológico es el conjunto de procedimientos, fases, técnicas e instrumentos necesarios para dar alcance al problema de investigación. Y en este marco, pues está compuesto por diferentes elementos que hacen parte del diseño de investigación, de acuerdo con algunos partes o algunos de los cuales forman parte de la propuesta del proyecto, como son, por ejemplo, en el enfoque, donde el enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto, y de la elección del enfoque vamos a tener el diseño de la investigación, ya que para cada enfoque hay unos diseños específicos. También se debe definir la población a la que se va a realizar el estudio y la muestra que se obtiene de esta misma población. Se justificaríamos por qué la elección de cada una de ellas, de tanto la muestra como la población. También se debe hacer un análisis de, y manifestar, digamos, de qué manera se va a realizar el análisis. ¿Sí? Si se va a necesitar algún software específico para dar la realización o de alguna aplicación o de algún método, etcétera, sistemático para hacer ese análisis. Ya el método general hace referencia al enfoque pues, específico elegido, ¿sí? Aquí se va a indicar, por ejemplo, el método, las fases o los pasos que se van a utilizar en la metodología. Y también se deben elegir las técnicas y los instrumentos para la recolección de información. Dependiendo pues también del enfoque elegido, ustedes van a identificar estos elementos. Por ejemplo, si son encuestas, entrevistas, ya si es cualitativo o cuantitativo, se va a realizar de cierta manera. Y por último, pues digamos que la información recolectadas con estos instrumentos las van a analizar eh, dependiendo pues de las variables que utilizaron para el estudio. Y luego este vuelve a empezar un ciclo porque pues esto es iterativo. Cada vez que ustedes van formando su marco metodológico, la idea es que se vaya mejorando a medida que avanza en el proceso. Esta es una descripción general de, del marco metodológico o que también se le conoce como paradigma. Y lo más importante, pues digamos que eso lo vamos a ver en la siguiente parte. La siguiente fase es empezar con la elección del enfoque, ¿sí? Porque dependiendo de la elección del enfoque, mm, se van a desglosar pues los demás elementos del marco metodológico. Por eso pues esto lo vamos a revisar más en detalle en, en la próxima fase, pero quería mostrarles aquí que hay que tener en cuenta estos elementos que son importantes
para cualquier proyecto, ya sea investigación o aplicado. Entonces, como conclusión, digamos, es fundamental eh, tanto el conocimiento teórico que vimos en la fase 2, ¿sí? Como el, digamos que ya es la parte temática o disciplinar que van a desarrollar ustedes eh, re- en sus proyectos, digamos, como los referentes necesarios para la realización de su propuesta o de cualquier proyecto, porque pues si no se conocen esos elementos o esos procesos o procedimientos o técnicas antes de iniciar cualquier construcción escrita o la inmersión en el campo, pues va a ser muy difícil realizar el diseño y la ejecución de un proyecto investigativo o de aplicado de calidad y en un tiempo prudente. Entonces, por eso es muy importante conocer, digamos, esos aspectos teóricos. Y en esa fase vamos a indagar más, es en la parte práctica, reconociendo, pues, digamos, cómo está su proyecto a nivel internacional, a nivel nacional, en sus sectores, el que hayan escogido, y también, pues, la aplicabilidad ya a nivel local en la empresa. Entonces, eso nos va a ayudar a que tengamos una propuesta mayor, más robusta, para que puedan realizar su proyecto de manera más segura y también eh, que tengan pues un mayor conocimiento en general del proyecto donde que van a aplicar. Entonces, estas son algunas referencias que les recomiendo revisar. Están tanto en el entorno de aprendizaje como ustedes pueden ver, digamos, algunas tesis que también pues, les puedan servir, pero pues estas son algunas que están que nos pueden dar una guía de lo que es el marco teórico, el marco metodológico de una investigación, también algunos fundamentos como para realizar un trabajo de investigación y las propuestas del anteproyecto, del proyecto, tanto en, pues pueden enfocarse en el objeto práctico, que es lo que estamos viendo en esta fase. Eh, pues con esto terminamos esta cita. La idea era que pues, podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Igual yo estoy pendiente en los foros para cualquier inquietud que tengan. Recuerden que esta fase es parecida a la anterior, pero nos vamos a enfocar más es en la parte práctica, ya a nivel, como expliqué, a nivel del sector y de la empresa. Vamos a recopilar información clave de eh, de ambas ramas para generar un documento enfocado en el objeto práctico que ustedes les pueda servir en sus trabajos. Entonces, eso era lo que tenía que mostrarles. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente a cualquier inquietud que tengan pues por cualquiera de los medios que me puedan contactar. Muchas gracias.